Perder a una hermana sin poder salvarla la dejó rota, y el mundo no tuvo compasión. Samantha huyó de todos, incluso de sí misma. Pero cuando una niña desconocida le dijo, «Pareces triste», la herida que más dolía volvió a abrirse. Nadie esperaba que una casa polvorienta, un hombre herido y una niña huérfana le devolvieran el sentido a la vida. Pero escuchen bien cómo esa herida se transformó, y por qué, al final, fue la esperanza la que ganó. Samantha McNeil no tenía un destino claro. Conducía por la carretera polvorienta del sur de Arizona con las ventanas abiertas, dejando que el viento árido barriera el silencio que la acompañaba desde hacía años. El sol caía con dureza sobre el parabrisas sucio y el motor del coche viejo sonaba como si se quejara en cada curva. Pero ella no parecía notarlo. Como tantas veces, simplemente huía sin saber de qué o hacia dónde. 3 años atrás, su mundo se había roto en un instante. La llamada llegó de noche. Un incendio, su hermana atrapada. Aunque Samantha era enfermera, aunque había pasado su vida tratando de salvar a otros, esa noche no pudo hacer nada. No estaba allí. Y desde entonces dejó de estar en todas partes. Renunció al hospital, vendió todo lo que tenía. Tomó el auto, una maleta con lo justo, y desapareció. Desde entonces vivía como una sombra, en una caravana vieja al borde de un terreno prestado, sin amigos, sin planes. Recogía piezas de segunda mano, arreglaba cosas para sobrevivir y evitaba las miradas. Ya no confiaba en el mundo, y mucho menos en sí misma. Esa mañana se detuvo en un mercado rural, buscando una manguera para el radiador. El lugar era pequeño, sin pretensiones, unos puestos de verduras, latas oxidadas en una estantería, 2 perros durmiendo en la sombra. Nada especial, hasta que una presencia suave la sacó de su trance. Una pequeña mano tocó su manga. Samantha bajó la vista. Era una niña de no más de 8 años, descalza, con el cabello recogido en 2 trenzas despeinadas. Llevaba un vestido algo gastado, pero limpio. La miraba con una seriedad impropia de su edad. ¿Quieres conocer a mi papá?, preguntó con voz clara, como si no fuera la primera vez que lo decía. Samantha frunció el ceño, sorprendida. ¿Perdón? Mi papá, repitió la niña. Está cerca. ¿Quieres conocerlo? ¿Por qué me preguntas eso? La niña la observó con calma. No sonreía, pero tampoco tenía miedo. Y cuando respondió, su voz sonó como una verdad dicha al azar, sin cálculo, sin intención de herir. Porque pareces triste, y mi papá también lo está. Samantha no supo qué decir. Durante unos segundos, algo en su pecho pareció detenerse. Las palabras de la niña, sencillas y directas, le atravesaron la coraza como nada lo había hecho en años. No era una frase bonita, no era un consuelo, era un reflejo. Y venía de una criatura que no conocía su historia ni su nombre, pero que la había visto como realmente era. Miró alrededor. Podía volver al coche, seguir su camino, no volver jamás. Nadie la detendría, nadie la esperaba. Pero en lugar de eso, dio un paso, y luego otro. La niña la tomó de la mano, como si siempre hubiera estado ahí. Y sin saber muy bien por qué, Samantha la siguió. La niña caminaba delante de ella con la seguridad de quien conoce cada piedra del camino. Samantha la seguía sin entender del todo por qué. La calle de tierra se alejaba del mercado, cruzaba entre casas bajas con techos hundidos por el sol y árboles que apenas daban sombra. El aire tenía un olor seco, a madera vieja y a ropa tendida. Nadie hablaba. Grace se detuvo frente a una pequeña casa de paredes agrietadas. El porche se sostenía por un milagro y una mecedora vacía se movía apenas con el viento. La niña empujó la puerta sin llamar. «Abuela», dijo, «vino alguien». Una mujer mayor apareció del interior. Su rostro era delgado, curtido por los años y la fatiga. Llevaba un delantal manchado de harina y tenía la mirada cansada pero firme. «¿Quién es?», preguntó, con voz grave. «Ella es buena», dijo Grace con convicción. «La encontré yo». Samantha intentó retroceder. No había venido por esto, no estaba preparada. Pero entonces, detrás de la mujer, se escuchó una tos profunda, no una cualquiera. Era áspera, húmeda, irregular.
Y luego, un gemido bajo, de esos que uno no emite si puede evitarlo. La anciana dio un paso al lado y dejó ver el interior. En una habitación sin puertas, junto a una ventana cubierta con una manta, había una cama improvisada con colchones desiguales y sábanas arrugadas. Allí yacía un hombre. Tenía la barba crecida, la piel pálida y los ojos cerrados. Transpiraba. La pierna derecha estaba envuelta en trapos atados con cuerdas y la tela estaba húmeda. «Se llama Raymond», dijo la anciana como si adivinara la pregunta. Estaba levantando el cercado del refugio cuando se cortó con un alambre. «No tenemos médico aquí desde hace meses». Samantha tragó saliva. «¿Ha tenido fiebre?», preguntó sin pensarlo. «Todas las noches, no duerme bien. Le doy agua con sal y algo de hierbas, pero no basta». La anciana la miró directo a los ojos, y entonces lo preguntó, sin rodeos. «¿Usted es enfermera?». Samantha sintió como si le hubieran puesto un peso en el pecho. Cada parte de su cuerpo quería salir de ahí, no escuchar, no mirar, no sentir, porque si sentía, recordaría, y si recordaba, dolería. «No lo soy, no más». Su voz sonó hueca, débil. Grace se acercó y tomó su mano. La miró sin reproche, pero con una especie de fe silenciosa que dolía más que cualquier palabra. «Está muy mal», dijo la niña, bajito. Samantha apartó la mano, dio un paso atrás. «Lo siento, solo pasaba por aquí». Y se fue, sin despedirse, sin mirar atrás. El calor del sol le golpeaba la espalda mientras caminaba hacia su coche. Al subir, las manos le temblaban. Encendió el motor. El mundo volvió a ser ruidoso, hostil, como si ese momento no hubiera existido. Pero esa noche, en su caravana solitaria, no pudo pegar ojo. Miraba el techo, envuelta en el zumbido de los grillos y el silencio que pesa más que el ruido. No eran las imágenes del hombre lo que la perseguía, era la mirada de la niña. Su voz clara, la certeza con la que había dicho, «pareces triste». Porque Grace tenía razón, y eso era lo que más dolía. El cielo aún era gris cuando Samantha encendió el motor y tomó de nuevo el camino de tierra. El sol apenas asomaba por el horizonte y el aire frío de la madrugada se culaba por las rendijas de la ventana. No llevaba un plan, ni siquiera una decisión firme. Solo había despertado con una presión en el pecho, con el rostro de Grace flotando entre sus pensamientos, con una frase que le martillaba por dentro: «pareces triste». Al llegar frente a la casa, todo seguía igual. Las grietas en las paredes, la mecedora vacía, la puerta medio abierta. Golpeó suavemente. Grace fue quien apareció primero. No dijo nada, solo sonrió como si supiera que volvería. «¿Tu abuela está?», preguntó Samantha. «Está adentro, pero no importa, puedes pasar», respondió la niña dándole espacio. Samantha respiró hondo y cruzó el umbral. Raymond estaba despierto, sentado en la cama, con una manta sobre los hombros. Parecía más delgado que el día anterior. Sus ojos estaban cansados, pero no cerrados. «No soy doctora», dijo Samantha sin rodeos. «No puedo prometer nada, pero puedo ayudar». Él no respondió de inmediato. La observó en silencio durante varios segundos. Luego, apenas con un leve movimiento de cabeza, asintió. Fue suficiente. Los días siguientes no fueron espectaculares, no hubo milagros, solo rutina. Samantha llegaba cada mañana con su bolsa de tela cargada con lo poco que había logrado reunir: gasas, tijeras limpias, un frasco de alcohol, vendas usadas pero lavadas. Se arrodillaba junto a la cama, limpiaba la herida de la pierna con cuidado, sin hablar más de lo necesario. Le enseñó a la abuela cómo hervir el agua y cómo reconocer una infección. Grace, cada vez que podía, se sentaba cerca. Había encontrado un libro de cuentos ilustrados que Samantha le había dejado un día. Lo leía en voz alta, con voz aún vacilante, como si las palabras fueran puentes que ella misma estaba aprendiendo a cruzar. A veces se equivocaba y Samantha corregía sin dureza. A veces no corregía nada. La casa seguía siendo pobre, pero empezó a oler diferente: a jabón hervido, a tela limpia, a comida tibia. El silencio seguía presente, pero ya no era opresivo, era más bien una pausa natural, como la que se hace antes de decir algo importante. Una tarde, mientras Samantha cambiaba el vendaje y los rayos de sol entraban por la ventana abierta, Raymond rompió ese silencio. «Pensé que nadie volvería a tocarme sin miedo», dijo, con voz baja, apenas audible. «Ni a mi hija, ni a mí».
Samantha levantó la vista, sorprendida. Él no la miraba a ella, sino al techo, como si hablaba más consigo mismo que con ella. Ella no dijo nada. Terminó de envolver la pierna, comprobó que el nudo estuviera firme. Luego, sin pensarlo demasiado, puso su mano sobre la de él. Solo eso. No fue un gesto grande, pero fue sincero. Raymond giró la cabeza hacia ella, y por primera vez en sus ojos no había ni resignación ni dolor, solo algo que se parecía mucho a comprensión. Y en ese momento ambos supieron, sin decirlo, que algo se estaba curando, no solo en la pierna de Raymond, no solo en el cuerpo, también en lo que cada uno había creído perdido para siempre. El tiempo no cambió de golpe. No hubo una mañana mágica en que el sol saliera distinto o las cosas dolieran menos. Pero con el paso de los días, algo dentro de Samantha comenzó a moverse, como un río que llevaba demasiado tiempo estancado y al fin encontraba salida entre las piedras. Grace ya no caminaba con la cabeza baja. Ahora corría por los campos cercanos, recogía ramas secas, perseguía mariposas y a veces reía tan fuerte que los pájaros salían volando. Raymond también cambiaba. Su herida ya no supuraba, y aunque seguía cojeando, volvía a sentarse junto al porche con una manta sobre las rodillas, mirando el horizonte sin la sombra de antes en los ojos. Samantha seguía durmiendo en su caravana aparcada a un costado de la casa, pero cada vez pasaba más tiempo adentro, ayudando con la comida, leyendo con Grace o simplemente estando ahí, presente. Nadie se lo pedía, y aún así, ella no se iba. A veces se sorprendía a sí misma acariciando el cabello de Grace al pasar o cortando leña para la estufa, pequeños gestos que antes habría evitado, no por frialdad, sino por miedo a encariñarse, porque cuando se pierde algo tan grande, uno empieza a creer que encariñarse es invitar al dolor. Pero en esa casa, polvorienta y con grietas, llena de silencios compartidos y miradas limpias, Samantha empezó a entender algo, que no hacía falta ser perfecta, ni tener todas las respuestas, que a veces solo estar es suficiente. Una tarde, mientras guardaban los platos después de comer, Raymond se le acercó. Llevaba días observándola sin decir mucho, pero esa vez su voz rompió el aire con una suavidad nueva. «¿Por qué volviste?», preguntó sin tono acusatorio, sin buscar drama, solo quería saber. Samantha apoyó el plato en la mesa y se quedó en silencio unos segundos. No era fácil ponerlo en palabras, pero lo intentó. «Porque no pude salvar a mi hermana», dijo con voz baja, contenida. «Estaba demasiado lejos, llegué tarde, y desde entonces pensé que no valía la pena volver a intentarlo. Pero ahora, aquí, siento que puedo salvar algo. No sé si es a ustedes, tal vez solo a mí misma». Raymond la miró largo rato. Asintió una sola vez, con ese gesto sencillo y profundo que él sabía dar cuando las palabras eran innecesarias. No dijo más, no hacía falta. Esa noche, cuando ya la luna brillaba alta y Grace se frotaba los ojos del sueño, Samantha la ayudó a meterse en su camita de mantas remendadas. La niña se aferró a su brazo sin abrir los ojos del todo. «Tú hueles como mamá», susurró medio dormida, «pero no a perfume, asegura». Samantha sintió cómo se le quebraba algo por dentro, no una herida, más bien un nudo, un lazo que la había apretado por años y que en ese instante comenzaba a soltarse. Se quedó sentada a su lado un buen rato y por primera vez en muchos años lloró. No de rabia ni de culpa, lloró en silencio, con lágrimas limpias, porque por fin, en medio de tanta pérdida, algo empezaba a tener sentido. No hubo un momento exacto, ni una frase que marcara el cambio. No fue un «me quedo», ni un gesto solemne. Simplemente, un día cualquiera, Samantha ya no volvió a dormir en su caravana. Se quedó. Una mañana salió con una pala y empezó a remover la tierra detrás de la casa. Grace la observaba desde la ventana, preguntando con los ojos qué estaba haciendo. Samantha solo sonrió. «Vamos a plantar algo», dijo. Semanas después, los primeros brotes verdes comenzaron a asomar tímidamente entre la tierra reseca.
tomates, calabazas, un poco de albahaca. Era un huerto pequeño, desordenado, pero vivo, como todo lo que ahora la rodeaba. Ya no curaba solo a Raymond. Algunos vecinos del pueblo, gente que al principio apenas la saludaba, empezaron a acercarse. Un raspón, una torcedura, una fiebre mal cuidada. Samantha los atendía sentada en el porche, con sus manos firmes, su voz baja y sus ojos que ya no temían mirar de frente. Raymond, por su parte, ya no usaba bastón. Caminaba con lentitud, sí, pero con una dignidad nueva. A veces la ayudaba en el huerto, otras veces se sentaba con Grace a enseñarle cosas que su propia madre no había llegado a contarle. La casa, antes callada y gris, ahora olía a pan tostado, a hojas frescas, a madera cortada y a risas contenidas. Grace ya no hablaba de su madre con tristeza. De hecho, ya no hablaba mucho de ella. No por olvido, sino porque el hueco que antes dolía, ahora se había llenado con otra presencia. La llamaba señorita Sam al principio, con timidez. Luego, simplemente Sam. Y aunque Samantha seguía siendo reservada, algo en ella también había cambiado. Había aprendido a quedarse, no por deber, no por culpa, sino porque por fin lo quería. Una tarde de domingo, los tres estaban sentados bajo un árbol grande, tomando limonada. El viento era suave, las hojas hacían un sonido que parecía canción. Nadie hablaba. El silencio, otra vez, era buen compañero. Fue entonces cuando Grace, sentada en el regazo de Samantha, dijo con naturalidad: «Te lo dije, solo pasabas por aquí, pero te quedaste». Samantha bajó la mirada hacia ella, y por primera vez, sin esfuerzo, sin lucha interna, sonrió de verdad. «Sí», respondió, en voz baja, «me quedé». Porque era cierto. Se quedó cuando ya no necesitaba huir. Se quedó cuando ya no le dolía el pasado al respirar. Se quedó porque alguien, una niña con trenzas, un hombre herido, una casa sencilla, la miró a los ojos y la reconoció. No como lo que había sido, ni como lo que había perdido, sino como lo que podía ser. Y en ese reconocimiento silencioso, la vida volvió a comenzar.